Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Olvidando las llaves de su oficina, el cirujano regresó a casa. Mientras entraba silenciosamente en el pasillo, se quedó congelado al escuchar a su esposa y su suegra hablar. Carlos Torres era cirujano por la gracia de Dios, y eso lo decía todo. Era su esencia y su vocación. Sin ella, no podía imaginarse a sí mismo. Quiero ser médico, un cirujano, afirmaba Carlos desde muy joven. La profesión era noble, pero desafortunadamente ya no era tan respetada ni lucrativa como antes. Además, nadie en la familia tenía alguna conexión con la medicina, por lo que sus padres estaban desconcertados por la elección de su hijo. Hijo, quizás deberías pensarlo un poco más. La formación es difícil y larga. ¿Entiendes las perspectivas? ¿Sabes a lo que tendrás que enfrentarte?, lamentaba su madre. Sí, Carlos, preguntaba su padre, quizás deberías elegir algo más tradicional, un economista, un abogado. No elegí. Yo sé, siento quién debo ser, insistía su hijo categóricamente. El adolescente mostró una persistencia extraordinaria. Los padres solo podían encogerse de hombros. ¿Qué podían hacer? Era su elección. Aunque, por supuesto, continuaban preocupándose y dudando entre ellos. Pero Carlos no tenía dudas, simplemente veía el objetivo y avanzaba hacia él. ¿Cómo podía un chico, que nunca había estado expuesto a este mundo específico, tener tal determinación? Solo a medida que avanzaba en la escuela de medicina, viendo el éxito de su hijo y la luz en sus ojos, los padres finalmente se tranquilizaron, maravillándose de la sabiduría y la previsión de su hijo. Y Carlos, ignorando todo lo demás, solo perseguía su sueño. Sí, era un camino largo y espinoso, pero el joven lo superaba paso a paso. No tenía ansiedad ni inseguridad, eso era lo más importante. Incluso los profesores experimentados, con amplia experiencia práctica, admiraban su talento durante las sesiones prácticas, su forma de manejar el bisturí, su conocimiento, su compostura, su capacidad para controlar a todo el personal en la sala de operaciones, aunque fuera de entrenamiento, todo indicaba que estaban ante un futuro cirujano destacado. Habiendo completado su camino universitario, la pasantía y convertirse en residente con permiso para realizar cirugías independientes, Carlos estaba infinitamente feliz. Veía su trabajo no como una rutina y obligación, sino como una celebración, una forma de autodescubrimiento día tras día. La vida entera del joven cirujano estaba dedicada a su profesión, y cada paciente era críticamente importante para él. Carlos Torres se esforzaba al máximo por cada paciente, independientemente de su fatiga, privación crónica de sueño y terrible carga de trabajo. Lo veía como su deber y no podía hacerlo de otra manera. Su rutina de vida consistía solo en trabajo interminable. No había lugar ni para un ápice de descanso o autocompasión, ya que muchas personas necesitaban ayuda. Carlos era apasionado en su trabajo y en el trabajo. Era el sentido de su existencia. La gratitud de los pacientes en recuperación y sus familiares no conocía límites. Todos veían esta dedicación del joven cirujano desde el exterior, incluso el personal médico junior y medio, usualmente cínico, lo trataba con respeto y admiración. Educado, inteligente y justo, el hombre era bien querido por todos. Pero todo tiene un lado negativo. Naturalmente, un enfoque tan dedicado afectaba principalmente otros aspectos de la vida. En primer lugar, impactaba su esfera personal. Carlos simplemente no tenía la capacidad física para dedicar suficiente tiempo a su familia, no podía estar en dos lugares a la vez. Había trabajo, que ocupaba una enorme cantidad de tiempo, y necesitaba dormir, y eso básicamente agotaba su día. Esto no podía sino causar insatisfacción en su esposa. Regina constantemente lo confrontaba, exigiendo atención y cuidado. Carlos sinceramente no entendía estas quejas, siempre había sido honesto en que el trabajo era su prioridad principal. Nanka construyó castillos en el aire, prometiendo estar en casa a las 6 de la tarde. Eso simplemente era imposible.
Pensaba que Regina debería haber entendido las reglas del juego desde el principio. Parecía que ella las aceptó cuando accedió a ser su esposa, a pasar la vida con él, a ser su apoyo confiable. Pero, como suele suceder, la joven sobreestimó sus fuerzas. No estaba preparada para convertirse en la clásica esposa que espera silenciosamente a su marido junto a la ventana. Su trabajo la molestaba, la enfurecía, y su ausencia en casa, esos interminables pacientes de los que no podía alejarse, eran una fuente constante de frustración. Regina realmente no entendía por qué su esposo no se trasladaba a una clínica privada, tenía tantas ofertas lucrativas. Habría menos trabajo, un salario mucho más alto. ¿Quién rechaza tales condiciones? Pero Carlos era ese tipo de persona, se negaba obstinadamente a considerar cualquier oferta, permaneciendo leal a su hospital natal. Todas estas discusiones matrimoniales se sentían como golpear a un caballo muerto. ¿Qué podía argumentar? Había explicado cientos de veces por qué actuaba como lo hacía, simplemente no podía hacerlo de otra manera. Su esposa no entendía y seguía quejándose, bajo salario, demasiado trabajo, sin tiempo, y la lista seguía y seguía. ¿Qué podía decir? Culpable. Pero Carlos no podía cambiarse a sí mismo, mientras su esposa no cedía y seguía acosándolo incansablemente. ¿Cuánto tiempo más seguirá esto? Regina exclamó una vez más. ¿Cuándo significaré algo para ti? Parece que necesito acabar en tu mesa de operaciones para que eso suceda. Por favor, basta de dramatismo, Carlos resistió cansadamente. Esto continuará por toda mi vida, y te advertí honestamente desde el principio, el trabajo es lo primero, sí, así fue y será para mí. Fui una tonta enamorada, por eso acepté. Si al menos trajeras un dinero decente a la familia, pero esto. ¿Quién necesita todo esto? Regina, lo necesito como el aire, ¿entiendes? No puedo vivir sin ello. Entonces ve a una clínica privada, opera, sé cirujano. Solo menos horas y por más dinero, replicó su esposa sin perder el ritmo. Estamos dando vueltas otra vez. No me entiendes, estoy cansado, basta. Carlos miró su reloj con horror. Tengo que levantarme en 4 horas. Lo siento, terminaremos esto más tarde. Siempre es así, Regina no cedió, nunca hay tiempo para mí. Él una vez más dejó el campo de batalla en casa, roto y debilitado. Estas discusiones y peleas solo drenaban su energía. Era como si Regina se recargara gritando, mientras a él lo agotaba. Hace un par de años, su esposa agregó otro agravio a sus reproches constantes. Quería tener un hijo y estaba decidida al respecto. Carlos le pidió que esperara, creyendo que no era el momento adecuado. Estaba enfocado en su carrera y quería convertirse en jefe del departamento. Después de todo, tener hijos no era urgente, aún había tiempo. En principio, Carlos amaba a los niños y estaría feliz de tenerlos, pero cuestionaba razonablemente el propósito de tenerlos si no iba a poder verlos. Simplemente no tenía los recursos para criar a un niño. No tengo 16 años, ya sabes, gritó su esposa. ¿Cuándo se supone que debo tener un hijo? A los 40, ¿cuándo termines de jugar a ser cirujano? Creo que estás dramatizando. Solo tienes 32, él contraatacó. ¿Cuál es la prisa? Quiero un hijo, insistió Regina. Y no estoy en contra, pero no aquí y no ahora. ¿Quieres criar al niño solo? Creo que esto llevará a nuevos conflictos. Estarás eternamente insatisfecha de que no paso suficiente tiempo con el bebé, y sí, así será. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando solo duermo 5 horas al día? Carlos, lo mejor que pudo, apeló a la lógica y el sentido común. ¿Alguna vez será diferente?, preguntó su esposa entre lágrimas. ¿Cambiará algo alguna vez? No lo sé, admitió honestamente el cirujano. Solo puedo hablar de lo que está sucediendo ahora. Regina se iría al dormitorio de mal humor, sintiendo que su esposo era culpable de todos los pecados mortales, creyendo que ella lo hacía todo por él.
¿Y él? Desde la perspectiva de Carlos, no se veía a sí mismo como el esposo perfecto, claro que no, pero era honesto con su esposa, intentaba explicar su posición, su verdad, pero todo en vano. Era el conflicto eterno, quien tiene razón y quien no, cada uno con su propio punto de vista, su propia visión. Lo peor de todo, la madre de Regina, la señora Marisa, siempre estaba de su lado. Su relación con Carlos era muy complicada. Ni siquiera intentaba ocultar su antipatía, ¿para qué molestarse con la cortesía? Decía lo que pensaba directamente, generalmente lanzando acusaciones mientras defendía a su hija. En los ojos de su madre, Regina siempre tenía razón. Cualquier encuentro entre Carlos y su suegra inmediatamente se convertía en una discusión. Simplemente no podían hablar tranquilamente el uno con el otro. El único consuelo era que Carlos trabajaba constantemente, por lo que la veía menos. Ella estaba casi siempre en su casa, aparentemente brindando apoyo moral y cuidando a su hija. Afortunadamente, sus padres no interferían, no trataban de imponer abiertamente sus opiniones, de lo contrario, habría sido un caos completo. Esto lo enfurecía. No podía entender por qué su suegra siempre estaba rondando, entrometiéndose constantemente en su familia. ¿Era esto normal? Vivían por separado. ¿Por qué venir e intentar establecer sus propias reglas, dar consejos y comentar todo? Sin duda, Regina permitía este comportamiento, ya que no hacía un movimiento sin su madre. Así que, mientras la carrera de Carlos estaba en buen camino con perspectivas prometedoras, su vida personal se estaba desmoronando. No tenía respuesta, no tenía solución. Sus padres de alguna manera lograban llevarse bien. Parecía que su madre escuchaba a su padre y podía ponerse en su lugar. ¿Por qué Regina no podía hacer lo mismo? ¿Quién tenía la culpa? Estos pensamientos depresivos consumían cada vez más a Carlos y, para ser honesto, incluso empezó a contemplar el divorcio. El matrimonio no cumplía en absoluto con sus expectativas. ¿Qué esperaba Carlos cuando conoció a Regina, se enamoró y le propuso matrimonio? Pensó que la chica se convertiría en su esposa, su apoyo confiable, que se apresuraría a volver a casa porque su amada lo estaría esperando. Pero, ¿cuál era la realidad? Al contrario, cada vez se quedaba más noches en el hospital, en su oficina, incluso cuando no había necesidad profesional. No quería ir a casa y escuchar las mismas quejas una y otra vez, o peor, encontrarse con su suegra. Mirando tal perspectiva, era mucho mejor tomar una comida en la cafetería local y dormir en un sofá incómodo, al menos sus nervios estarían intactos. Carlos pensaba en cómo tendría que operar a la mañana siguiente, interactuar con pacientes y sus familiares. ¿Cuánto tiempo duraría si seguía sacudiendo aún más sus nervios? Y para ser honesto, casi todos sus colegas estaban divorciados. Aparentemente, los lazos familiares simplemente no pueden soportar tal trabajo, este frenético ritmo de vida, incluso los más comprensivos y pacientes se rendían. Y Regina, seamos sinceros, por naturaleza no era una esposa comprensiva ni paciente. Tenía poca empatía o simpatía, y peor aún, hablaban diferentes idiomas. ¿Cuántas miles de veces había intentado explicarle su verdad? ¿Por qué no quería dejar el hospital de la ciudad y mudarse al sector privado? Pero no, su esposa o no lo entendía o no quería entenderlo en absoluto, repitiendo lo mismo, menos trabajo, más dinero, sin tratar de comprender que para él, eso no era un plus. Todo esto se acumulaba en una negatividad interminable. Carlos estaba cansado de volver a casa para recibir una nueva porción de quejas e insatisfacciones. Era difícil recordar un día en que él y Regina hablaran pacíficamente, se comunicaran sobre otros temas o discutieran algo. La casa ya no era un lugar de fortaleza, un lugar donde pudiera descansar, y ya tenía estrés interminable. Entonces, ¿cuál era la salida? Una noche, mientras estaba de guardia en la sala de residentes, Carlos se encontró solo con un colega, el jefe del departamento de traumatología. Lucas Rosete era un hombre experimentado, mucho mayor que el cirujano,
y recientemente se había divorciado por tercera vez, pero ahora parecía muy feliz y satisfecho con la vida. El joven colega no pudo resistirse a preguntar, ansioso por aprender sobre la experiencia personal de alguien más. La pregunta de Carlos no sorprendió en absoluto al traumatologista. Sí, divorciado de nuevo, aclaró el hombre, quería un sistema de apoyo sólido en casa, pero, ay, no funcionó de nuevo. Y caí en eso, sabiendo que no funcionaría, pero aún así tenía esperanzas. El joven cirujano se entristeció aún más y concluyó tristemente, parece que tendré que pasar por esto también, mi matrimonio con Regina simplemente no está funcionando. Carlos esperaba apoyo, comprensión, pensando que si alguien, el traumatologista experimentado y repetidamente fracasado seguramente entendería. Vamos, novato, lo despidió Lucas, ambos son demasiado jóvenes, por eso no funciona. Las hormonas todavía están desenfrenadas y dictando comportamiento. Espera, dale tiempo, tal vez ella se calme. Te critica, ¿verdad? Carlos solo asintió en respuesta. Claro. Todos tenemos los mismos problemas, esposas que no tienen nada que ver con esta profesión, sentadas en casa y sin entender qué hacen sus maridos aquí, de ahí las constantes peleas. Haz lo que creas mejor, pero yo no me apresuraría si fuera tú. Lo lamentarás, obviamente, a menos que las cosas estén realmente mal, si no estás al final de tu cuerda. ¿Sabes lo que es llegar a un apartamento vacío después de un turno, cocinar pasta para ti mismo, y eso si lograste comprarla de antemano? Honestamente, es horrible, te dan ganas de aullar, suspiró Lucas amargamente. Claramente se perdió en sus pensamientos, recordando sus propias experiencias. Después de una breve pausa, continuó. Y mira a nuestro jefe, ha estado casado durante 40 años. ¿Puedes imaginar eso? Sí, una mujer santa, muy paciente, dijo Carlos con envidia. Intenta encontrar a alguien como Catalina hoy en día. Oh, sonrió el traumatologista, probablemente era diferente cuando era más joven. La sabiduría y la paciencia no llegan de inmediato, estas cualidades no son típicas de los jóvenes. En nuestra juventud, todos somos maximalistas, egoístas, egocéntricos, enfocados solo en nuestros intereses. Es normal. Con el tiempo, emergen otras cualidades. ¿Cuántos años tiene tu esposa? 32, como yo. Ella se asentará, todavía es joven, demasiado viva y orgullosa. Se calmará, madurará, Lucas intentó tranquilizarlo. Carlos quería creer que su colega tenía razón, pero su corazón sugería lo contrario. Tal vez Regina se volvería realmente más calmada, paciente y sabia con la edad, escucharía a su esposo y lo respetaría. Pero, ¿durarían hasta ese luminoso momento? Parecía poco probable. Uno de ellos podría simplemente no soportar la situación actual y abandonar. Carlos quería creer que podría superarse a sí mismo, ser más inteligente, elevarse por encima de todo esto. Pero tenía cada vez menos esperanza. Desafortunadamente, el día siguiente en casa trajo otra decepción, confirmando todos sus pensamientos más tristes y preocupantes. Regina, desafortunadamente, estaba de muy mal humor y la discusión subsiguiente fue más allá de la imaginación. Carlos escuchó estoicamente todas las quejas de su esposa, asintiendo en silencio, tratando de no alterarse, pero la ira de su esposa solo se intensificaba en respuesta a su reacción pasiva. Y maldita sea, cómo comportarse si gritaba, la enfurecería, y si se quedaba en silencio, la enfurecería aún más. Agotado por luchar contra lo incomprensible, prácticamente suplicó por misericordia. Regina, te ruego, dejemos esta conversación por ahora. Tengo un terrible dolor de cabeza y no he dormido ni un segundo. Ha sido un día muy duro, no he dormido más de 30 horas. Esta súplica fue vista como cobardía por Regina y él inmediatamente lo pagó. ¿Y tú crees que yo no estoy cansada? También trabajo día y noche, además tengo que estar constantemente lavando la ropa, limpiando y cocinando en casa, como un hámster en una rueda.
Tú solo vienes a casa a dormir y luego te vas. Su esposa despotricó y deliró, y sus palabras solo desencadenaron una nueva diatriba. No te obligo a hacer las tareas del hogar. Meto mi propia ropa en la lavadora, las cuelgo yo mismo. Como en la cafetería. De nuevo, todo fue en vano. Su esposa tergiversaba sus palabras. ¿Entonces me estás acusando de ser una mala ama de casa? Oh Dios, Regina, ¿qué es esto? ¿Dónde dije eso? Carlos finalmente perdió la paciencia y protestó. Solo estaba diciendo que trato de no cargarte con todas las tareas domésticas y hago lo que puedo por mí mismo. Pero, ¿quién lo escuchaba? Después de tantos años, debería haberse acostumbrado a que sus palabras fueran tergiversadas y sacadas de contexto. Debería haberme quedado callado. ¿Por qué incluso lo intenté?, se reprendió internamente. Solo le di más combustible para sus quejas y gritos. Regina era consistente, los temas ya estaban establecidos. Se quejaba de cómo todo la molestaba, que siempre faltaba dinero y que Carlos nunca estaba. Estaba harto de eso, lo mismo una y otra vez. No quería discutir, aunque tenía contraargumentos. ¿Cómo que faltaba dinero? Vivían en su propio apartamento, bien renovado, sin deudas, capaces de permitirse muchas cosas. Desde su perspectiva, no había razón para quejarse, pero su esposa veía las cosas de manera diferente. Para ella, todo parecía sombrío y expresaba sus agravios. Esto lo enfurecía incluso más que los gritos. Veía a personas que realmente la pasaban mal, que enfrentaban problemas reales y dificultades genuinas. En comparación, la constante insatisfacción de Regina parecía un insulto para los demás. Era como si viviera en un mundo diferente. Regina siempre miraba hacia arriba, viendo lo que le faltaba para ser feliz, lo que no tenía y otro sí. Carlos veía las cosas desde otro ángulo. Veía cuánto tenían en comparación con otros, entendía cuán afortunados y felices eran. Quejarse ante Dios por sus problemas menores en otro episodio de acumulación le parecía pecaminoso. ¿Cómo podrían entenderse? Era incomprensible e imposible. Carlos estaba perdido en sus pensamientos mientras continuaba la diatriba de su esposa. Trató de desapegarse y solo asintió. ¿Cuál era el punto de iniciar otra discusión cuando nadie escuchaba? A veces, sucumbía a las emociones y descuidaba la razón, pero intentaba mantenerse en control. Afortunadamente, Regina tenía sus propios quehaceres. Tenía que detener su flujo de negatividad porque se estaba retrasando. Solo después de que ella se fue, pudo respirar aliviado, finalmente alcanzar el baño y dirigirse a la cama. Sin embargo, ya estaba preocupado por la noche. ¿Cómo iría? ¿Empezaría su esposa a gritar de nuevo? ¿Cómo se comportaría? Si fuera así, preferiría pasar la noche en el trabajo. Solo el pensamiento de las cirugías desafiantes programadas para el día siguiente lo hacía quedarse en casa, al menos mientras todavía había esperanza de conseguir algo de sueño en una cama cómoda. Sorprendentemente, para la tarde, todo parecía haberse calmado. Regina preparó la cena, y durante la comida, incluso tuvieron una conversación casual sobre asuntos triviales y noticias. Aunque todo parecía pacífico, Carlos todavía se sentía inquieto. Le parecía que su esposa estaba más nerviosa de lo usual, aunque intentaba ocultar su ansiedad. Esto era agotador, tal comportamiento era muy poco característico de ella. Si algo la perturbaba, normalmente hablaba de ello sin parar, nunca ocultando sus emociones. Parecía que Regina simplemente no sabía cómo ocultar sus sentimientos. Si no fuera por el fresco recuerdo de la gran pelea de la mañana, le habría preguntado directamente qué le pasaba. Pero no hoy, no a pesar de su sueño interrumpido durante el día, estaba exhausto. No tenía energía para escuchar a Regina durante varias horas más. Si no quiere hablar ahora, me lo dirá más tarde, decidió para sí mismo. Todo lo demás estaba dentro de lo normal.
Podría haber algo de torpeza y tensión residuales, pero no estalló en un enfrentamiento abierto, lo cual ya era un alivio en sí mismo. La pareja se fue a la cama temprano, aparentemente solo para terminar el día. Por la mañana, aunque había dormido más que suficiente, una rareza para un cirujano, Carlos todavía se sentía algo distraído, abrumado por un sentido de melancolía y apatía. Sabía perfectamente de dónde provenían estos sentimientos, su subconsciente nunca dejaba de trabajar y los engranajes siempre estaban girando. Carlos comenzó a contemplar completamente la idea del divorcio. La discusión de ayer había dejado su marca. Parecía ser la gota que colmó el vaso. Su paciencia tenía sus límites, estas interminables disputas con Regina le drenaban más energía que las más complejas cirugías de varias horas. Eso significaba algo significativo, especialmente porque en las cirugías estaba motivado por el resultado final, veía el objetivo. Pero aquí, ¿para qué era todo? No quedaba amor, todo había sido aniquilado, quemado. Regina había logrado esto, o quizás él también tenía la culpa del fracaso de su matrimonio. Sí, seguramente lo tenía, nadie es completamente inocente. Después de todo, al menos era culpable de haberse casado con alguien que no le convenía en absoluto. Con estos pensamientos, continuando reflexionando sobre ellos desde todos los ángulos, se dedicó a su rutina habitual. No fue hasta que llegó al trabajo que Carlos se dio cuenta de que había olvidado las llaves de su oficina en casa. Su mente estaba en otro lugar. Maldición, maldijo en voz alta. No hay remedio, tendré que volver. Aunque podría haber conseguido una llave de repuesto de su oficina de seguridad, las llaves de su caja fuerte personal solo las tenía él y estaban en el mismo llavero. Y no podía prescindir de ellas, hoy era la reunión semanal del departamento quirúrgico. Todo se había alineado para dejarle sin otra opción que volver, perdiendo tiempo precioso. Maldiciendo y enojado consigo mismo, regresó a casa fuera de sus horas habituales. Naturalmente, nunca se le ocurrió avisarle a su esposa. ¿Por qué iba a hacerlo? Regresó a casa y, al entrar silenciosamente en el pasillo, escuchó una conversación entre su suegra y su esposa. Desde las primeras frases, la conversación lo impactó y aturdió. Podía escuchar a su suegra gritando desde la cocina. Señora Marisa estaba gritando a su hija. ¿Has perdido la cabeza? ¿En qué estabas pensando, idiota? ¿Cómo pudiste quedarte embarazada de tu amante? Carlos se sintió congelado por dentro, un sudor frío brotando por todo su cuerpo. No sabía qué hacer, intervenir, entrar y preguntar, o al menos revelar su presencia. Regina lloraba, a juzgar por su voz. Baja la voz, mamá, ¿por qué no se lo dices también a todos los vecinos, para que Carlos se entere?, sollozó Regina. Ambas mujeres estaban desbordadas de emociones. Parecía que, apenas logrando componerse, la señora Marisa pasó de gritar a expresar su indignación en un tono más moderado. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Lo has pensado? Aún no he decidido, vino la voz de su esposa desde más adentro del apartamento. Hubo una breve pausa, presumiblemente mientras la madre intentaba procesar todo lo que se había dicho y evaluar cuán crítico había llegado a ser el comportamiento imprudente de su hija. Todos estaban en silencio, incluido Carlos, que permanecía congelado en el pasillo junto a la puerta de entrada. Él también estaba intentando decidir rápidamente qué hacer, cómo proceder. Todo estaba sucediendo tan rápido e inesperadamente. Casi había resuelto entrar en la habitación, revelar su presencia y conocimiento, observar sus reacciones y aprender los detalles cuando escuchó una frase de su suegra que lo hizo detenerse en seco. ¿Y tu amante, este Enzo, qué dice?, preguntó indignada la señora Marisa. Se volvieron a escuchar los sollozos de Regina, pero Carlos estaba enfocado en el nombre del amante de su esposa. Enzo, pensó Carlos frenéticamente. ¿Qué Enzo? ¿Lo conozco? En ese momento, el cirujano decidió escuchar el resto de la conversación entre madre e hija, esperando que pudieran revelar más.
Ya se sentía como un completo tonto y no quería ser engañado de nuevo. Entre sollozos y lágrimas, luchando por controlar sus emociones, Regina finalmente respondió a la pregunta de su madre. Aún no he hablado con él, tengo miedo de cómo reaccionará. Dios mío, qué idiota, exclamó su madre, alzando la voz. ¿Miedo ahora? Pero no tuviste miedo de engañar y quedar embarazada, ¿verdad? Claramente, la pregunta era retórica, destinada solo a desahogar su ira y la total incomprensión del comportamiento de su hija. Era poco probable que la señora Marisa condenara el engaño en sí, probablemente condenaba el error tonto de quedar embarazada. Naturalmente, Regina no tenía nada que decir en respuesta, ninguna defensa. Ella entendía bien lo que había hecho y que era culpable, no necesitaba los comentarios de su madre para darse cuenta de eso. La señora Marisa, evidentemente considerando las opciones para salir de la situación, preguntó a su hija. Entonces, ¿estás segura de que el padre no es tu medio tonto legalmente casado? Aunque Carlos sabía que su suegra lo odiaba, escuchar cómo se refería a él a sus espaldas casi le hizo reaccionar, con los puños dolorosamente apretados. Mientras trataba de asimilar lo que había escuchado, Regina suspiró profundamente y respondió. No lo he dejado tocarme por más de 2 meses, y el embarazo tiene 5 semanas. Es absolutamente imposible. Incluso recuerdo el día exacto en que fuimos descuidados. Descuidados, su madre se burló con desdén. No necesitas vestir tu estupidez con palabras elegantes y epítetos. Tras una breve pausa, la señora Marisa continuó, como si pensara en voz alta. Sí, no puedes echarle la culpa a él. No es tonto, después de todo, es médico. En este caso, no puedes engañarlo. Tendremos que encontrar otra salida. Pobre Carlos. ¿Qué estaría pasando por su mente en ese momento? Desde el momento en que entró al apartamento y escuchó la primera observación de la señora Marisa, quedó paralizado, atónito. Todavía no podía comprender completamente que esto realmente estaba sucediendo, que no era una broma o una travesura. Claro, sabía que su matrimonio se estaba desmoronando, que él y Regina estaban al borde del divorcio. Sabía que no lo lograrían, que no salvarían su familia, pero esto... Estaba en shock y horror simultáneamente, incapaz de creer que su esposa lo había engañado e incluso se había quedado embarazada de alguien más. Era impensable, simplemente incomprensible. Había pensado que Regina nunca se rebajaría a tal vulgaridad. ¿Pero no le resultaba repugnante a ella? ¿Por qué ocultarlo todo, mentir, engañar? También la humillaba. ¿No habría sido más sencillo acudir a él honestamente, decirle que se había desenamorado y pedir disculpas? ¿Por qué todos estos juegos a sus espaldas? Claro, él la habría dejado ir. Se sentía físicamente enfermo e incluso pegajoso por ser arrastrado a este triángulo amoroso. La situación era totalmente nauseabunda. Mientras tanto, podía escuchar los sonidos de la discusión en curso. La señora Marisa, repensando lo que se había dicho, continuaba gritando e insultando a su hija. Aparentemente, Regina ya no podía soportarlo más y le gritó a su madre. Ya lo sé todo yo misma. ¿Por qué gritas? ¿Cuál es el punto de este escándalo? ¿Cambiará algo? ¿Por qué me insultas, gritándome? Ya está hecho. Entonces, ¿por qué me lo dijiste? Señora Marisa parecía sorprendida. ¿Realmente pensaste que reaccionaría de manera diferente? Regina estalló en terribles sollozos nuevamente. Lloraba incontrolablemente, a juzgar por los sonidos que llegaban a Carlos. Apenas podía oír las palabras de Regina. Estaba histérica y casi susurraba. Porque tengo mucho miedo, mamá. Incluso un corazón tan duro como el de la señora Marisa no pudo permanecer impasible ante el sufrimiento de su hija. Al ver la angustia genuina de su hija, se suavizó y se apresuró a consolarla. Está bien, querida, no llores. Cálmate ahora, saldremos de esta. Su tono y voz cambiaron, casi arrullando.
no te preocupes. O todavía puedes hacer pasar al bebé como de tu tonto, o te puedes casar con su jefe si funciona. Todavía hay opciones. No pierdas la esperanza tan pronto. La última frase de la señora Marisa golpeó a Carlos hasta el fondo. ¿Casarse con el jefe? Así que el amante de su esposa, el misterioso Enzo, era su superior directo, el jefe del departamento quirúrgico. Esta noticia lo impactó. Era increíble, como algo sacado de una mala broma, pero ¿cómo podría ser esto la vida real? Carlos pensaba frenéticamente qué hacer, cómo manejar estas circunstancias recién reveladas. Esto complicaba todo exponencialmente. La conversación en la cocina había entrado en una fase diferente. La intensidad emocional había disminuido y ahora hablaban más tranquilamente, en fragmentos difíciles de entender. En cualquier momento, madre e hija podrían salir de la cocina y encontrarlo parado en el pasillo. Sabía que no podría fingir ignorancia o actuar como si acabara de llegar, no tenía tales talentos, y Carlos lo sabía bien de sí mismo. Debía tomar una decisión. No importa cuán dolorosa y molesta fuera la noticia, intentaba pensar racionalmente, manteniendo la mente fría, un hábito profesional. Se reducía a entender que esencialmente tenía dos opciones. La primera era irrumpir y crear una escena, la segunda era irse y pensar las cosas con más cuidado. La segunda opción era infuriante. ¿Por qué debería comportarse como un espía, actuando a espaldas de todos? ¿Acaso él era culpable de algo? ¿Había engañado a su esposa? No quería sentirse como un personaje en una telenovela barata, sufriendo en silencio a espaldas de todos. ¿Por qué debería? ¿Qué había hecho para merecer esto? Todas estas objeciones eran sin duda válidas, pero había una trampa. Si el amante de su esposa no fuera su jefe, no habría dudado en irrumpir y echar a ambas mujeres de su casa. ¿Por qué demorar? Pero la situación era demasiado delicada. Carlos estaba listo para perder a su esposa, ya la había perdido, pero no estaba listo para arriesgar su carrera. Podría cambiar de trabajo, mudarse a otro hospital de la ciudad, pero su jefe tenía ciertas conexiones e influencia. No, necesitaba hacer una pausa. No quería actuar precipitadamente y arrepentirse después. Una operación compleja requiere preparación y un plan detallado, y esta situación no era diferente. Necesitaba proceder con cautela, pensando en las consecuencias y anticipando posibles contratiempos. El cirujano racional y reflexivo no olvidó agarrar las llaves de su bolsillo del abrigo, la razón por la que había regresado en primer lugar antes de dejar el apartamento. No estaba listo para tomar una decisión aún, así que no era el momento. Naturalmente, Carlos continuó reflexionando sobre lo sucedido todo el camino de regreso al hospital, repasando cada palabra, atormentándose a sí mismo. Pero tan pronto como llegó al trabajo, todos los pensamientos sobre su vida personal desaparecieron de su mente. El día fue increíblemente ocupado, sin tiempo para perder, una cantidad interminable de trabajo, sin dejarle ni un solo momento libre. Era como si alguien desde arriba lo estuviera protegiendo, redirigiendo su atención, obligándolo a pensar en otra cosa. De alguna manera, incluso estaba agradecido por el ritmo frenético. Proporcionaba cierto alivio psicológico. El trabajo era la mejor manera para él de reiniciar mentalmente y hoy había mucho por hacer. No solo había cirugías programadas, sino que también estaban trayendo pacientes de emergencia. ¿Y qué había que hacer? Tenía que arremangarse y trabajar incansablemente, la gente necesitaba su ayuda de inmediato. No había tiempo para la sentimentalidad. Era una gran bendición que no pensar en asuntos externos durante la cirugía fuera un hábito profundamente arraigado en él. Desde sus primeras prácticas, a los cirujanos se les advertía, no puedes distraerte bajo ninguna circunstancia, sin importar lo que esté sucediendo. Enfócate solo en el campo operatorio, sin pensamientos extraneos. El automatismo es algo bueno, pero a veces puede ser perjudicial. Así que todo lo que había ocurrido esa mañana quedó muy atrás.
Los pensamientos sobre ello surgían ocasionalmente, pero rápidamente desaparecían bajo la presión de las tareas a mano. Esta abundancia de trabajo probablemente lo salvó. Toda la agitación emocional se disolvió tan rápidamente como había aparecido. Ahora, solo había un problema que resolver, de manera fría y racional. No fue hasta las 8 de la noche, apurándose a una reunión, que Carlos tomó su primer café del día. ¿Qué más se puede decir? Fue entonces cuando la ansiedad lo golpeó. Era de esperarse, hoy miraría a su superior inmediato con ojos completamente diferentes. Pensaba que tenían una buena relación, quizás incluso una amistad, charlando informalmente y preguntándose sobre la vida del otro. Ahora parecía ridículo. Por más que lo intentaba, Carlos no podía dejar de mirar a Enzo, sentado al frente de la mesa, observándolo atentamente. Pensamientos corrían por su mente, desde la absurdidad de compararse con su rival hasta la idea grotesca de levantarse y avergonzarlo públicamente. Era todo un sinsentido melancólico, por supuesto. Carlos no estaba listo para actuar todavía. Apenas tenía tiempo para pensar. Pero no podía evitar rumiar, tratando de encontrar la clave para entender por qué lo habían tratado de manera tan engañosa, traicionándolo. Confiaba en ellos. Le enfurecía, si se habían enamorado, ¿por qué no decirlo claramente? ¿O se trataba solo de pasión y fisicalidad? Y qué irónico que fuera Carlos quien había presentado a Regina a su jefe en la fiesta de Año Nuevo. Todo era tan vil y repugnante. Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por un codazo de su colega sentado al lado. Mirando a su colega con sorpresa, Carlos se dio cuenta de que lo estaban sacando de su ensimismamiento porque el jefe se estaba dirigiendo a él. ¿Qué, señor Carlos?, sonrió el jefe, durmiendo durante una reunión de trabajo? Lo siento, murmuró Carlos en respuesta. Ha sido un día difícil. Entiendo, ha sido difícil para todos. Dime, ¿qué pasa con el informe que te asignaron? ¿Está listo? Mañana es la fecha límite. Esperaba verlo hoy. Lo siento, estará listo mañana por la mañana, respondió el cirujano en voz baja. Lo espero. No olvides, tenemos plazos estrictos, Carlos. Carlos en realidad tenía todo listo. Había planeado ir a la oficina del señor Enzo hoy para entregar el trabajo. Pero a la luz de los eventos de la mañana, no tenía ningún deseo de interactuar con su jefe, de mirarlo a los ojos o de hablar con él. Prefería entregarlo mañana por la mañana antes del inicio de la jornada laboral, evitando discusiones innecesarias. Esta opción parecía mucho más atractiva. Carlos quería terminar rápidamente e irse, sin querer pasar un minuto extra cerca de su jefe. Esto provocaba pensamientos y nuevos episodios de autoincriminación. Pero no podía simplemente levantarse e irse. Durante la reunión, un colega recibió una llamada urgente de la recepción. Estaba de guardia y Carlos casi se ofreció a ir en su lugar. Si no hubiera levantado sospechas y miradas extrañas, habría salido corriendo. Cualquier cosa era mejor que sentarse y soportar esa lenta tortura. Lo que más lo irritaba era que Enzo se comportaba como si nada hubiera pasado. Estaba tranquilo y sereno, actuando como si todo fuera normal. Carlos comenzó a recriminarse por su cobardía y falta de valentía. Debería haber irrumpido en la cocina y haber enfrentado al sinvergüenza directamente. ¿Por qué estaba tolerando esto? ¿Por qué ocultar que sabía todo? ¿Cuál era el punto de todos estos esfuerzos? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Estos pensamientos atormentaban a Carlos. Lo peor era que no tenía respuestas. Se sentía como si estuviera sentado entre los restos rotos de su vida, sin saber qué hacer a continuación. ¿Cómo debería proceder? Olvidarse de Regina, pero cuán vengativo y rencoroso resultaría ser Enzo. Carlos alguna vez pensó que era una persona muy razonable, aunque con algunos rasgos extraños y desagradables, pero decente. Ahora, ¿cómo podría predecir su comportamiento? Era una situación interesante, el jefe roba a la esposa y el subordinado teme por su carrera.
¿Dónde está la justicia? ¿Dónde? ¿Existe alguna justicia en este mundo?, se preguntaba el cirujano. Estúpidamente, sabía mejor que nadie que no existía tal cosa como la justicia en el mundo. Justo el otro día, durante su turno, trajeron a un conductor que causó un accidente de coche. Él sobrevivió, pero la familia con la que chocó no lo hizo. Todos murieron a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos. Entonces, ¿qué se podía decir de sus propios problemas triviales? Perdido en estos pensamientos, la reunión finalmente terminó. Carlos se dio cuenta entonces de que no iría a casa esa noche, dormiría en su oficina. No quería ver a Regina, y mucho menos a su suegra. No estaba en condiciones de mirarlas a los ojos y ver la farsa, sabiendo la verdad. Era aterrador imaginar cómo reaccionaría con su nuevo conocimiento si su esposa iniciara otra discusión, afirmando sus derechos y haciendo demandas. No, era mejor preservar sus ya frágiles nervios. Dormir en un sofá incómodo era mucho mejor. Por formalidad, Carlos le envió un mensaje de texto a Regina: no estaré en casa esta noche. Tengo que terminar un informe urgente. Inmediatamente después de enviarlo, apagó el sonido de su teléfono. Sabía que este mensaje enfurecería a su esposa, desencadenando una tormenta de emociones, y no quería escuchar ni leer sus últimas histerias. Lo resolvería por la mañana. Afortunadamente, Carlos podía permitirse ignorar su teléfono por la noche. Un colega estaba de guardia ahora, y Enzo tomaría el relevo en la mañana, por lo que el jefe estaría en el hospital. Era prudente abastecerse de provisiones para evitar deambular por los pasillos en la noche y potencialmente encontrarse con Enzo. Estar solo con él podría llevar a una incómoda charla amigable, que era lo último que Carlos quería. Toda paciencia tiene su límite. Habiendo preparado todo lo que necesitaba, sintió que había cubierto todas las bases y se sentó a trabajar en los registros de pacientes, organizando documentos y tomando notas. Este trabajo rutinario a menudo se descuidaba, así que era una buena oportunidad para ponerse al día con él. Sin embargo, los pensamientos de Carlos seguían volviendo a su esposa y a su jefe. ¿Quién podría culparlo? Era un golpe demasiado significativo para simplemente borrarlo de su mente y corazón. Después de luchar hasta las 4 de la mañana y completar aproximadamente un tercio de su ambicioso plan, Carlos decidió irse a dormir. Después de todo, tenía un día de trabajo por delante, con cirugías, consultas y otras responsabilidades. Sorprendentemente, comenzó a quedarse dormido. No era un estado pacífico y relajado, en cambio, cayó en una pesadilla problemática, oscura y sombría, pero al menos no sufría de insomnio. Carlos fue despertado bruscamente por un grito terrible, primero débil y distante, luego justo al lado de él. Una mujer estaba gritando algo incomprensible, o tal vez él estaba demasiado aturdido para entender. Alguien estaba golpeando furiosamente la puerta de su oficina. Después de unos segundos, sacudiéndose el sueño pesado, Carlos finalmente se dio cuenta de dónde estaba y qué estaba pasando. Reconoció la voz de la mujer que gritaba, era Isabela Silvero, la jefa de enfermeras de turno. Su voz no cesaba. Carlos, jadeó la enfermera, ya fuera por pánico, miedo o por correr exhausta de un piso a otro. ¿Estás aquí? Por favor, la luz está encendida. De hecho, se había quedado dormido con la lámpara del escritorio aún encendida. ¿Qué ha pasado?, respondió a regañadientes. Naturalmente, Carlos entendía que una voz tan angustiada y en pánico de una enfermera experimentada, que había visto mucho, señalaba un desastre de proporciones globales. No quería involucrarse en problemas, pero Isabela estaba presionando demasiado. Por favor, ven rápido. Hay una crisis. Ayuda, por favor. ¿Qué más podía hacer? Al responder, ya se había comprometido. Rápidamente desbloqueó la puerta de su oficina y se apresuró detrás de la enfermera. Al ver a Isabela, se dio cuenta de que era aún peor de lo que podría haber imaginado.
No importaba lo que hubiera sucedido antes, nunca había visto a la enfermera en tal estado. Sus manos temblaban, su rostro estaba pálido y tenía sudor frío en la frente. Dado que Isabela llevaba uniforme quirúrgico, no había duda de que algo había sucedido en la sala de operaciones. Incapaz de adivinar qué podría ser, se apresuró lo más rápido posible hacia allí. Sabía que intentar obtener información de la enfermera conmocionada sería inútil y consumiría tiempo, ya habían perdido demasiado tiempo buscándolo y despertándolo. Necesitaba ver por sí mismo, en el lugar. Mientras Carlos bajaba corriendo las escaleras más rápido que tomando el ascensor, su mente se llenaba de cientos de suposiciones, cada una más horrífica que la anterior. Los pensamientos más temibles competían por la prominencia en su cabeza, pero lo que vio aún lo sacudió a un grado inimaginable. Todo el piso de la sala de operaciones estaba empapado en sangre. Aunque no era raro con lesiones graves, algo en esta escena perturbaba a Carlos. Parecía que toda la sangre transfundida al paciente también había terminado en el suelo, la sangre brotaba del pobre alma. La máquina de soporte vital mostraba cero actividad. Aunque estaba claro que nadie podría sobrevivir a tal situación, el anestesiólogo, la enfermera quirúrgica y todos los demás estaban de pie con rostros de piedra, llenos de miedo y pánico. Sin embargo, una persona parecía no verse afectada. Enzo continuaba trabajando en el campo quirúrgico, ajeno al hecho de que el paciente había muerto hace mucho tiempo. Carlos se acercó a su jefe con pasos vacilantes. Su suposición inicial era correcta, el amante de su esposa estaba monstruosamente borracho. Sin decir una palabra, Carlos se inclinó sobre el paciente, observando de cerca las acciones de su jefe. Lamentablemente, estaba claro sin palabras, el paciente había sido masacrado. Enzo, en su estado de ebriedad, había causado estragos. Había cortado arterias y venas, cada vaso sanguíneo cerca del sitio quirúrgico era un desastre. Parecía como si un carnicero borracho, no un cirujano, hubiera estado trabajando. Incluso en tal estado, se necesitaba esfuerzo para causar tal daño a una persona viva. El desafortunado paciente claramente había ingresado con un simple caso de apendicitis aguda, con riesgo de ruptura, lo que llevó a llamar al cirujano de guardia. Llamaron a su perdición. Enzo, quita las manos del paciente. Está muerto, dijo Carlos con firmeza. ¿Quién eres tú para darme órdenes? Balbuceó el jefe, enojado. Si no paras, usaré la fuerza, insistió Carlos. Aparentemente, la determinación de Carlos inquietó al jefe del departamento. Con cuidado, en la medida en que su estado de ebriedad lo permitía, dejó el bisturí y bajó las manos, mirando en silencio a Carlos. Pero Carlos ya no se dirigía a él. ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Por qué? ¿Cómo permitieron que esto sucediera? El anestesiólogo, la enfermera quirúrgica e Isabela, quien había llegado poco después, bajaron la mirada, permaneciendo en silencio. A diferencia del completamente borracho Enzo, ellos comprendían la gravedad de lo ocurrido y las consecuencias que enfrentaban. «Hablen ya, ¿cómo sucedió esto?». Carlos gritó de nuevo, incapaz de soportar el tenso silencio. La enfermera quirúrgica, acorralada contra la pared por el terror, comenzó a balbucear con una voz delgada y quebrada. Él dijo que nos despediría a todos, que era el dios de la cirugía, que era una pequeña apendicitis para él, que podía quitarla con los ojos cerrados. Carlos respiró hondo, luchando por contener su furia y desesperación. La habitación apestaba a alcohol y sangre, una combinación nauseabunda que coincidía con el caos que tenía delante. Sabía que tenía que actuar rápidamente y con decisión para salvar lo que pudiera de esta situación catastrófica. Desafortunadamente, este comportamiento era muy típico del jefe cuando había estado bebiendo. Sobrio, era una persona normal, pero tan pronto como tomaba una copa, su arrogancia se disparaba y perdía todo sentido del peligro y de la autoconservación casi instantáneamente. ¿Qué podíamos hacer? Él es el miembro superior del equipo quirúrgico, el único jefe del departamento, levantó la voz el anestesiólogo.
Estaba claro que había elegido la táctica de la mejor defensa es un buen ataque. Detrás de esta fachada, su conmoción era evidente. Por supuesto, nadie había imaginado que esta vez una cirugía con un cirujano borracho terminaría en tragedia. Desafortunadamente, había sucedido periódicamente y hasta ahora todos habían salido indemnes. Mientras el paciente sobreviviera, no había investigaciones. Tan pronto como vimos lo que estaba haciendo, corrí por ayuda, pero fue demasiado tarde. Isabela no pudo resistirse a añadir. Demasiado tarde, repitió Carlos automáticamente. Intentó frenéticamente descubrir el curso de acción correcto. Se dio cuenta de que era el único que mantenía una relativa calma y era capaz de pensar racionalmente. Bien, dijo Carlos rápidamente, encierren a Enzo en una oficina. Llamen a seguridad para escoltarlo. No en su oficina, asegúrense de que no tenga ningún medio de comunicación con él. Isabela, llama a la policía y al jefe. Todos los presentes inmediatamente se volvieron en su contra, un coro de voces expresando su descontento. El jefe estaba indignado de que un subordinado se hubiera atrevido a dar órdenes. El anestesiólogo también estaba furioso de que Carlos hubiera asumido la autoridad. La enfermera quirúrgica estaba llorando y empezó a llorar aún más. Isabela estaba impactada ante la idea de llamar a la policía. Era extraño. ¿Cómo pensaban que se manejaría esto? ¿Realmente creían que podían encubrirlo? Cállense todos. Enzo, especialmente tú, o juro por Dios que te golpearé, Carlos gritó con una voz que no parecía la suya. Esta orden inmediatamente silenció a todos. ¿Qué no está claro? Isabela, ¿por qué estás ahí parada? La mujer todavía estaba en la puerta, sin atreverse a moverse. Sus ojos estaban abiertos de par en par. ¿Llamar a la policía? ¿Estás seguro? ¿A dónde más? Ahora, y sin discusiones, exigió Carlos. Aparentemente, fue muy convincente en este papel, ya que todos rápidamente cedieron y comenzaron a cumplir sus órdenes. Isabela se fue para llamar a seguridad para aislar a Enzo y para contactar a la policía y al médico jefe. Carlos se dirigió a los demás. Vamos a limpiar este lugar y a preservar cualquier evidencia. Necesitamos asegurarnos de que todo esté documentado correctamente para la investigación. No podemos permitirnos cometer errores ahora. Comenzó a organizar al personal, asegurándose de que todos tuvieran tareas específicas para ayudar a manejar la situación. A pesar del caos y su propio tormento, Carlos sabía que la única manera de superar esto era mantenerse enfocado y tomar el control. Muy bien, Miguel, se dirigió al anestesiólogo, necesitas sentarte aparte por ahora y no hablar con nadie. Yolanda, tú también. La enfermera quirúrgica asintió dócilmente y se retiró, pero el anestesiólogo no estaba listo para ceder. ¿Quién te puso a cargo? ¿Qué te crees? Protestó. Los ojos de Carlos se llenaron de ira y su voz se volvió grave y resonante. Ni pienses en discutir conmigo. Ya han hecho un desastre aquí, una persona está muerta. ¿Te das cuenta de las consecuencias para todos ustedes? Todos irán a la cárcel. ¿Cómo pudieron dejar que un idiota borracho se acercara a la mesa de operaciones? Ni siquiera puede mantenerse en pie. La actitud desafiante de Miguel se desinfló rápidamente. El espíritu de competencia y contradicción desapareció. Estaré en la sala de descanso, murmuró de mala gana y se fue, lanzando una mirada muy insatisfecha a Carlos. Carlos se quedó solo con Enzo. Enzo parecía completamente ajeno a lo que estaba sucediendo, su mirada apagada y sin comprensión se desplazaba del paciente a los instrumentos y a su subordinado. Incluso intentó entablar un diálogo, haciendo preguntas, pero Carlos lo ignoró. ¿Qué sentido tenía explicarle algo a alguien que apenas sabía su propio nombre? Solo tenía que esperar a que llegaran los guardias de seguridad, se llevaran a Enzo y lo encerraran para evitar más daños. Una vez que Carlos se aseguró de que Enzo, Miguel y Yolanda estuvieran aislados y que se hubiera llamado a la policía, se sentó en el vestíbulo principal,
esperando. Se preguntaba quién llegaría primero, el médico jefe o la policía, y a quién tendría que explicar primero. Necesitaba mantener la compostura y no sucumbir al estrés. El día había sido extremadamente agitado desde la mañana anterior. ¿Quién podría haber predicho un giro tan drástico de los acontecimientos? ¿Cómo podría la vida cambiar tan dramáticamente? Carlos no podía dejar de pensar en una cosa. Si no fuera por esa fatídica mañana, que había sido hace poco más de 20 horas, habría actuado de la misma manera. ¿Qué pasaría si hubiera permanecido en la ignorancia sobre la relación entre su jefe y su esposa, sin saber de su embarazo por Enzo? ¿Habría hecho lo mismo? Nada habría cambiado, ¿verdad? ¿No habría intentado encubrir a su jefe por un malentendido sentido del deber? Quería creer en sí mismo como una persona decente, pero honestamente, Carlos no estaba seguro. Todo cambió cuando su visión de su jefe cambió. Además, Carlos estaba convencido de que Enzo se había emborrachado hasta tal punto por una razón. Debía haberse enterado del embarazo de Regina. Eso no lo excusaba, por supuesto. Mientras estaba sentado solo, Carlos trataba de entender si era una buena o mala persona. Estaba profundamente preocupado por la conexión entre los eventos de la mañana y la noche. Es una pena que la historia no tolere el modo subjuntivo. Nadie sabrá nunca qué podría haber pasado si se borrara un determinado evento o circunstancia. Carlos sabía que la única manera de mantener su decencia en esta situación, de conservar su autoestima, era entregar a su jefe a las autoridades y dejar que ellos se encargaran. Pero, ¿lo habría hecho si no supiera que Enzo, el cirujano borracho y clara causa de la muerte del paciente, era el amante de su esposa? Si hubiera pensado en Enzo solo como su jefe, colega, mentor y un buen tipo, ¿habría actuado igual? Estos dilemas morales eran una prueba seria para el cirujano, y también sentía una profunda pena por el paciente que murió sin razón, habiendo venido con un problema tan simple y terminando así. Era una tragedia para todos los familiares y seres queridos del paciente. Carlos fue sacado de sus tristes pensamientos cuando el desaliñado médico jefe irrumpió en el edificio del hospital. Tal velocidad era de esperar, vivía en la casa vecina. Roberto Cornelio se dirigió al cirujano sin detenerse. ¿Qué demonios?, gritó el médico jefe. Al notar que algunos visitantes se volvían para mirarlo, bajó la voz pero aún siseaba con tensión. Deberías haberme llamado primero, consultado conmigo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién te dio el derecho de tomar el control? Para ser honesto, Carlos no tenía ninguna duda de que esa sería la reacción, el médico jefe estaría furioso. Naturalmente, su prioridad era proteger la reputación del hospital, mantener la apariencia de legalidad y encubrir el crimen si fuera posible. Pero Carlos había cortado todas sus vías de retirada, provocando la ira y la agresión de los superiores. Sin embargo, Carlos sabía que tenía razón y no tenía intención de retroceder. Ni un solo músculo se movió en su rostro. Hice lo que era necesario. ¿No viste el estado en que estaban Enzo y el paciente? Lo que le hizo es inimaginable. Exactamente, gritó Roberto de nuevo, yo debería haberlo visto y confirmado. Carlos pensó para sí mismo, sí, confirmar que no hay nada que hacer para encubrir al cirujano borracho. Pero en voz alta dijo: denunciar un delito es mi deber cívico y responsabilidad. No voy a descuidarlo. El médico jefe estaba furioso por el tono del cirujano. Estaba a punto de lanzar otra diatriba enfurecida, que sin duda habría contenido una buena cantidad de insultos, pero afortunadamente, los oficiales de policía finalmente llegaron. Roberto tuvo que recomponerse y acompañarlos para evaluar la situación y ofrecer su ayuda. Sin embargo, le lanzó a Carlos una mirada que claramente transmitía: esto no ha terminado aún. Pero a Carlos no le importaba, no se sentía culpable, de hecho, todo lo contrario. Estas últimas 24 horas habían sido las más extrañas de su vida. Mañana, tarde, noche y ahora la madrugada, todas llenas de diversas sorpresas y choques emocionales.
Los oficiales comenzaron su investigación y Carlos sabía que había hecho lo correcto. La verdad saldría a la luz y se haría justicia. Sin importar las consecuencias, había actuado con integridad y eso le daba una sensación de paz en medio del caos. Carlos sentía que había repetido todo lo que sabía 100 veces. Tuvo que relatar los eventos una y otra vez para varias personas uniformadas y de civil, siendo interrogado hasta por los detalles más insignificantes. Los oficiales de policía e investigadores estaban interesados en todo, pidiéndole que repitiera incluso los detalles de la reunión de ayer. Estaban interrogando a todo el personal que estaba en el hospital y tenía la más mínima conexión con el incidente. Además, todo el personal de cirugía y los subordinados de Enzo fueron convocados. A la policía le interesaba cada detalle de la vida del jefe. Tal vez alguien había notado alguna rareza recientemente. La minuciosidad era asombrosa. En su línea de trabajo, Carlos había sido interrogado antes en varias situaciones donde estaba involucrada la ley. Había habido quejas, informes e inspecciones de rutina. Estaba bien versado en tratar con personas uniformadas. Por eso le sorprendió mucho la minuciosidad con la que abordaron el caso esta vez. No pudo resistirse a preguntar durante otra ronda de interrogatorios. ¿Puede decirme por qué están investigando este caso con tanta rigurosidad? Lo siento, pero conozco el procedimiento habitual. Es trágico, pero... ¿no sabe quién era el fallecido, de quién era hijo? Lo interrumpió el oficial. Por supuesto, Carlos no lo sabía y ni siquiera podía adivinarlo. Sacudió la cabeza con sorpresa. El hombre que murió en la mesa de operaciones era el hijo del vicealcalde de la ciudad, el señor Ruan, respondió el oficial con cansancio. Y de repente, todo tuvo sentido. La policía tenía que investigar a fondo la muerte del paciente para determinar si fue un accidente, un acto criminal de negligencia por embriaguez o un asesinato a sangre fría. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que no había manera de que Enzo se librara de esto, sería encarcelado. Era espantoso pensar que todo el personal involucrado en la operación también podría verse atrapado en las consecuencias. No eran santos, pero era una lástima, solo estaban siguiendo órdenes, aunque fueran criminalmente negligentes. Carlos sintió un alivio al saber que no sentía alegría, ni regodeo, por el contrario, estaba muy deprimido por toda la situación. Pero todo parecía justo y correcto desde un punto de vista kármico. Enzo había mentido durante toda su vida y ahora estaba pagando el precio. No se debe jugar con la suerte. El alcohol es un vicio común entre muchos médicos, pero una vez más había destruido a un médico talentoso. Era amargo y triste. No importaba que Enzo tenía manos hábiles y talento, pero Carlos prefería no pensar en el carácter moral del hombre. Afortunadamente, no era su lugar juzgar. Aunque estaba claro que durante la minuciosa investigación, las autoridades probablemente descubrirían la aventura de Enzo con Regina. Esto significaba que había una conexión indirecta entre Carlos y su jefe. Parecía particularmente agudo dado que Carlos fue quien denunció a Enzo. Qué afortunado que ninguna alma viviente supiera que Carlos estaba al tanto de la infidelidad de su esposa. Eso habría complicado mucho las cosas. Además de interminables interacciones con varias autoridades, Carlos tuvo que realizar 2 cirugías de emergencia. ¿Qué más podía hacer? No se podía pedir a los pacientes que esperaran, no se les podía decir que el cirujano de guardia estaba esposado respondiendo a las preguntas de un investigador. Mientras se preparaba para irse a casa, completamente exhausto, Carlos decidió averiguar todos los detalles del personal hablador. Conocía a las enfermeras curiosas y estaba seguro de que ya habían olido y discutido todo. Astutamente se coló en la estación de enfermeras con un paquete de galletas y preguntó por noticias. Chicas, ¿podrían compartir lo que han averiguado? Tengo mucha curiosidad. Sonrió con picardía. 2 enfermeras jóvenes, Antonia y Vina, comenzaron a relatar todo lo que sabían sobre el incidente, compitiendo por superarse entre sí.
Debía haber estado en una cita, se emborrachó hasta ver diablos verdes, el desgraciado, fumé de Antonia, frunciendo el ceño. ¿Y qué te hace pensar eso?, preguntó Carlos, intrigado. Su amiga interrumpió. Deberías haber visto cómo estaba vestido, todo perfumado. Definitivamente por una mujer, ¿dónde más? En esta parte, Carlos no se sorprendió, era justo lo que había sospechado. Por supuesto, Enzo había venido de una llamada urgente de Regina. ¿Por qué no? Carlos le había dicho a su jefe que necesitaba terminar el informe y que lo entregaría mañana. Le había dicho lo mismo a su esposa, por lo que sus acciones esencialmente habían dado a los amantes carta blanca. Vina continuó parloteando. Fue entonces cuando lo llamaron, cuando trajeron al paciente en ambulancia. Llegó rápidamente, pero estaba terriblemente disgustado y borracho, terriblemente borracho. Antonia no quería quedarse fuera y decidió añadir a la historia. Sí, borracho. Pero creo que podría haber bebido más antes de entrar en cirugía. Esta pregunta era más retórica, pero Carlos la reflexionó. Si las cosas eran como él pensaba, si Regina le había dicho a Enzo sobre su embarazo esa noche, Enzo podría haber estado tratando de aliviar su estrés. ¿Por qué no? Podría haber bebido más. ¿Y quién lo dejó entrar a la sala de operaciones?, exclamó Vina indignada. Sí, tú intenta detenerlo, respondió Antonia, fulminando a su amiga con la mirada. ¿Sabes cuántas veces ha operado estando bastante borracho, solo gritando y dando órdenes? No como tú, Carlos. La segunda enfermera aprovechó para halagarlo. Carlos escuchaba atentamente, absorbiendo los detalles. La situación era aún más caótica de lo que había pensado inicialmente. Pero ahora tenía una imagen más completa de lo que había sucedido. Aunque el halago era apreciado, no cambiaba la gravedad de la situación ni las consecuencias que todos los involucrados enfrentarían. Escuchaba su charla a medias. Carlos estaba tratando de armar una imagen coherente de lo que había sucedido la noche anterior. Parecía estar tomando forma. Sabía los detalles más importantes. ¿Sabes cuán enojado está el señor Roberto contigo?, preguntó Antonia. Estaba gritando a todos, diciendo que no deberían haberte escuchado, que no deberían haber llamado a la policía. Sí, ya me lo expresó personalmente. El cirujano no lo ocultó. Se preguntaba cómo pretendía Roberto encubrir lo sucedido, especialmente considerando la identidad del paciente fallecido. Las enfermeras intercambiaron miradas y se encogieron de hombros. Solo nos preocupamos por ti. Todos piensan que hiciste lo correcto. Enzo se ha vuelto cada vez más arrogante últimamente. Esto tenía que suceder, compartió Vina. Carlos pensó para sí mismo. Me pregunto cuán decepcionadas estarían de mí si supieran sobre la aventura secreta entre Enzo y Regina. Eso desacreditaba sus acciones incluso ante sus propios ojos, y mucho menos ante los ojos de los demás. Probablemente lo verían como un acto de mezquindad. Yo también creo que hice lo correcto, forzó una sonrisa. Está bien, chicas, cuídense. Me voy a casa. Después de despedirse cálidamente del personal que encontró en su camino, Carlos se apresuró a irse a casa. Todos los que encontraba le daban sonrisas inusualmente amplias. Vio que, a sus ojos, casi se había convertido en un héroe. Esto lo hacía sentir náuseas, llevándolo a cuestionarse cada vez más si sus acciones habían sido imparciales. La pregunta flotaba en el aire, un reproche no dicho. Sea como sea, era hora de ir a casa y hablar con su esposa. Carlos se preparó mentalmente para una conversación difícil. Pero no sucedió. Justo cuando estaba a punto de salir del hospital, otro oficial de policía lo detuvo y le pidió que fuera al departamento de investigación. La paciencia de Carlos estaba agotada y estaba cansado de repetir lo mismo una y otra vez. No pudo contenerse. ¿En serio? Escucha, estoy exhausto. No puede esperar. El oficial de policía respondió con un tono que no admitía discusión. No, señor.
Necesitamos que venga ahora. Es el procedimiento. Lo siento. ¿Qué podía decir? Tenía que cumplir. Carlos también temía que en la próxima conversación con los investigadores pudiera salir a relucir el hecho de que su esposa era la amante del sospechoso. Tendría que manejar sus emociones de alguna manera. ¿Podría lograrlo? El cirujano sabía que no era bueno fingiendo. Pero afortunadamente, este hecho no había llegado a la atención de los investigadores aún o habían decidido retener esa información. En cualquier caso, a Carlos no le preguntaron nada nuevo, eran las mismas preguntas una y otra vez. En consecuencia, las respuestas de Carlos se mantuvieron sin cambios. ¿Por qué deberían? No había dicho una sola palabra falsa. Dígame, ¿tendré que pasar por esto muchas más veces? Para ser honesto, está empezando a ser agotador, dijo el cirujano. El investigador, un hombre de la misma edad que Carlos, sonrió. ¿Sabes quién era el paciente? Todos los superiores están exigiendo acción rápida para identificar a los culpables, sin importar qué. Bueno, no hay nada nuevo que decir, Carlos estaba desconcertado. El investigador solo se encogió de hombros. Mis superiores me ordenaron revisar todas las declaraciones, así que estoy rechecando. Aunque el culpable ya ha recuperado la conciencia y confesado. Bueno, sería extraño negarlo, asintió el cirujano. Finalmente, Carlos fue liberado a la hora del almuerzo. Medio día perdido. Naturalmente, cuando finalmente llegó a casa, Regina no estaba allí. Ella se había ido al trabajo hace tiempo. Tal vez era lo mejor, tendría algo de tiempo para dormir. También necesitaba pensar cuidadosamente cómo abordar la conversación con Regina, qué decir y cómo ser cauteloso. A la hora habitual, escuchó el ruido en la puerta principal. No había dormido, solo había escuchado. Finalmente, su esposa llegó. Regina logró entrar e ir a la cocina cuando su esposo, exhausto, salió del dormitorio. Carlos se quedó en la puerta, mirándola con un desprecio mal disimulado, aunque ella o no se dio cuenta o fingió no darse cuenta. «Oh», dijo, «¿estás en casa?» «Me sorprende. No respondiste ayer ni después tampoco. ¿Fue tan difícil?» Regina no retrocedía y parecía lista para comenzar otra tormenta en un vaso de agua. Esta manera de comunicarse convenció a Carlos de que ella no sabía nada de lo que había sucedido. «Bueno, mejor así». «¿Por qué?», preguntó. «Tu amante te dijo que tenía un informe, confirmando mi paradero». Los ojos de Regina se abrieron con asombro y shock. Naturalmente, se sorprendió de que su esposo supiera sobre el amante y la infidelidad, pero fingió no entender de qué estaba hablando, aunque estaba claramente asustada. Era evidente. ¿Qué? ¿Qué amante? ¿De qué estás hablando? Su voz incluso vaciló un poco. Lo siento, respondió el hombre con cansancio, no tengo energía para cortesías, así que seré muy breve. Tengo 3 noticias para ti. Primero, y lo más importante, sé que me has estado engañando con Enzo, mi jefe. Regina se sentó, sorprendida. Todo lo que estaba sucediendo claramente no formaba parte de sus planes. No estaba preparada e incluso trató de fingir que se sentía mal. Este acto de su esposa no convenció a Carlos en absoluto. Continuó con su discurso preparado. Segundo, sé sobre tu embarazo y que el niño no es mío. Había que ver la expresión en el rostro de Regina. Sus emociones cambiaban a la velocidad de un fotograma subliminal, probablemente apenas manteniéndose al día con sus pensamientos. Obviamente, estaba tratando de averiguar dónde había fallado y cómo salir de esta situación. ¿Debería negar todo o confesar y suplicar perdón? Pero su esposo fue implacable. Y tercero, esto es más una noticia para ti que para mí. Supongo que Enzo no te está respondiendo. Probablemente estás preocupada por eso. Le dijiste sobre el bebé y ahora piensas que simplemente te ha dejado, ¿verdad? Regina permaneció en silencio,
pero lanzó una mirada a su esposo llena de ira y odio. Estaba claro que él había dado en el clavo con sus conclusiones. Bueno, Enzo no está respondiendo porque está en una celda de detención. Se apresuró desde tu encuentro amoroso a la operación ya borracho, ¿verdad? Y agregó más debido al estrés. No te agobiaré con detalles innecesarios, ya he tenido suficiente de ellos hoy. Solo diré una cosa, el paciente murió y Enzo es 100% responsable de ello. Así que, lo siento, pero tu amante va a ir a la cárcel. No tienes que creerme, pero realmente lamento que haya resultado así. Tan pronto como Regina escuchó esta noticia, comenzó a sollozar incontrolablemente. Carlos sintió que nunca había visto a su esposa en tal estado antes. Tal vez Enzo sí la amaba, o tal vez todo era por el embarazo y las hormonas. Aunque el escenario más probable, por cínico que suene, parecía ser que ella sentía lástima por sí misma. Sí, era una situación lamentable, de hecho. Su histeria continuó durante unos 10 minutos. No paraba, solo seguía sollozando. Los nervios de Carlos no pudieron soportarlo más. Lo siento, pero no tengo tiempo ni energía para escuchar tus histerias. No voy a compadecerte. Por favor, haz las maletas y vete. Fue entonces cuando su esposa finalmente reaccionó. Lo miró con una expresión desconcertada. ¿Quieres echarme de la casa? Estaba sorprendida incluso ante la sugerencia. ¿Qué esperabas? Este apartamento es mío, heredado de mi abuela, así que no tienes ningún derecho legal sobre él. Te sugiero que hagas las maletas y te vayas a casa de la señora Marisa lo antes posible. Estoy seguro de que estará encantada de tener a su amada hija. No se sentía orgulloso de sí mismo ahora, había dejado que sus emociones lo dominaran, había sobrepasado el límite cuando quería mantenerse distante. En la opinión de Carlos, su esposa debería haberse sometido en silencio. ¿Cómo podría ser de otra manera? Ella estaba acorralada, su esposo sabía sobre la aventura y el hijo de su amante. Sus nociones intelectuales sobre la vida no se alineaban en absoluto con las de Regina. Ella pensaba que podría pedir perdón y ser perdonada. Inconcebible. ¿Cómo puedes tratarme así? Comenzó a llorar su esposa. Ten piedad de mí, perdóname. Sí, cometí un error, pero... No podía creer lo que escuchaba. Ni siquiera quería escuchar esta tontería, era insoportable. Basta, la interrumpió. Carlos habló en voz baja y calmada. Guarda esta actuación para tu madre. Es demasiado tarde para jugar conmigo. Carlos, mi amor, por favor dame otra oportunidad. Te lo suplico, no me dejes. ¿No ves en qué situación estoy ahora? Regina la interrumpió de nuevo, estricta pero calmadamente, ambos sabemos que nuestro matrimonio no resultó bien. Podrías haberte ido, eso habría sido comprensible, pero elegiste traicionar. Sí, fui tonta, perdóname, se echó a llorar. Soy una idiota. Me asombra cuánto piensas que soy un tonto. ¿Realmente crees que te perdonaré, me quedaré callado, sonreiré y criaré a un hijo que tuviste con otra persona? Y además, escuchar tus quejas y escándalos una y otra vez? Es más de lo que puedo soportar. Abrumado por las emociones, levantó las manos. En ese momento, Regina vio claramente que todo había terminado. No importaba lo que hiciera, cuanto suplicara clemencia, cuanto se arrastrara a sus pies, nada ayudaría. Era el fin, su paciencia se había agotado. La calma, el tono uniforme y el cansancio en sus ojos influyeron mucho en su decisión final. No quedaba nada más que hacer que empacar sus cosas e irse, lo cual hizo. Las últimas 3 horas a solas con su esposa fueron una prueba para Carlos, pero valió la pena, finalmente, estaba solo. La sensación de libertad era embriagadora y no había arrepentimientos. Parecía que la vida estaba mejorando, que finalmente podía respirar de nuevo. Pero al día siguiente en el trabajo, Carlos se encontró con una muy desagradable sorpresa.
El médico jefe lo llamó para un informe. Roberto gritaba. ¿Cómo pudiste? ¿En qué estabas pensando? Deberías haberme llamado primero, preguntado cómo proceder. Deberías haberme llamado primero, no a la policía. El sistema nervioso del cirujano estaba cansado de resistir el estrés interminable y en un momento imprudente, soltó. ¿Y qué habría cambiado? ¿Habrías escondido el cuerpo? Eso fue un error. Roberto gritó tan fuerte que varios pisos arriba y abajo pudieron escucharlo. El resultado era obvio. El médico jefe lo obligó a escribir una carta de renuncia si no quería tener problemas en el trabajo. Por supuesto, podría haberse negado categóricamente. Pero, ¿cómo habría ayudado eso? Demandar al hospital, luchar contra la decisión del médico jefe, arruinar su reputación y, peor aún, seguir trabajando bajo este loco. ¿Quién necesitaba eso? Estaba claro que con tal actitud de la dirección, su carrera había terminado. No, Carlos firmó todo lo que le pidieron, aceptando irse de mutuo acuerdo, y se fue ese mismo día. Fue algo amargo despedirse del personal, que en su mayoría eran buenas personas y profesionales, pero así debía ser. Carlos intentó tomarlo filosóficamente, no molestarse ni lamentarse innecesariamente. Habría otro trabajo, mejor que el anterior. Después de todo, este periodo significaba renovación. Era tonto llorar por el pasado, que no podía cambiarse. Lo que pasó, pasó. A pesar de todo, Carlos no se arrepintió de cómo había actuado. Enzo había cometido un crimen y tenía que responder por ello ante la ley. La vida de Carlos durante este periodo dio giros y vueltas asombrosos. Apenas tuvo tiempo para adaptarse antes de que todo cambiara drásticamente de nuevo. Era imposible incluso entender en qué dirección se dirigían estos cambios, para mejor o para peor. La semana siguiente a todos los eventos, el cirujano la pasó tumbado en el sofá. Hacía mucho tiempo que no descansaba tanto cuerpo y alma. Finalmente, no había necesidad de apresurarse a ningún lado, sin plazos, sin que nadie lo regañara. Era una bendición. Esto era algo con lo que soñar. Una semana después, recibió una llamada. Una voz masculina suave le pidió que fuera al hospital a una hora determinada. Honestamente, Carlos no le dio mucha importancia, asumió que necesitaba finalizar algunos trámites, recoger documentos pendientes o su expediente personal, cosas típicas de la burocracia relacionadas con su renuncia. Pero resultó que, en ese corto tiempo, todo en el hospital había cambiado. El señor Roberto había sido removido de su puesto y se había nombrado a un nuevo médico jefe. Este nuevo jefe, el señor Danilo, rápidamente entendió cómo y por qué había sido despedido Carlos. El nuevo médico jefe, el señor Danilo, le dijo a Carlos sin rodeos: a diferencia de mi predecesor, aprecio mucho este tipo de comportamiento y honestidad de los empleados. Me gustaría invitarte a volver a trabajar. Además, tenemos una vacante para el puesto de jefe del departamento de cirugía. ¿Qué opinas de mi oferta? Estaría encantado, respondió Carlos con gusto. En efecto, ¿por qué rechazaría? Excelente. Por favor, comienza tus labores a partir de mañana, sonrió el médico jefe. ¡Qué giro inesperado de 180 grados! ¿Cómo podría alguien predecir dónde encontraría fortuna o pérdida? Carlos no podría haber imaginado una oferta tan generosa ni en sus sueños más salvajes. Todo lo que había sucedido en este corto periodo claramente demostraba una cosa: hay un equilibrio entre el bien y el mal en la vida, y nunca debes desesperar o perder la esperanza porque nunca sabes cómo girará el destino. De algo malo, puede surgir algo bueno, y viceversa. La clave, quizás, es nunca perder la esperanza, hacer lo correcto y esperar lo mejor. Esa es la receta y el secreto de la felicidad. Ahora Carlos espera que, además de su carrera, pronto tenga suerte en su vida personal también. Quiere encontrar a su alma gemela, descubrir ese sentimiento brillante y genuino.
Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.